Bueno, soy hija de artesana, de un artesano, perdón, y también soy artesana, también artista, maori, y no sé, pues amplia lo que sé, no se basa solamente en artesanía lo más básico, sino es más amplio. Eso hago. Que yo aprendí con el tiempo, aunque realmente uno lo aprende en el día a día, pues no es que alguien te enseñó así como en el colegio, que se hace así, se hace así, no. Uno lo aprende mirando a tus tíos, a tus papás, a tu alrededor, porque generalmente siempre uno se rodea con la misma gente que tiene como el mismo ideal y los mismos pensamientos que uno. Por lo menos nosotros como familia somos así. Lo que más sí me apasiona es enseñar a las nuevas generaciones, a los niños. Yo me gané un proyecto en la acicultura y en el San Sebastián me enfoqué en ese colegio, más que nada, no en los otros colegios, porque los otros colegios tienen muy arraigado lo que es cultural. En cambio, este colegio estaba como bien pobre en cuanto a la cultura, en cuanto a nuestras raíces. Entonces dije, ya me voy a ir a ese colegio que no encuentro que está como cojito, y me fui para allá. Yo pensé al principio que no me iba a ir no iba a tener mucha convocatoria, pero tuve alrededor de 38 niños que fueron fijos, que no se fueron, mi proyecto duraba 3 meses y lo hice por 5 meses porque no querían que me fueran los niños, y de por amor a ellos seguí con ellos. Que tú no sabes si el niño algún día va a llegar a la universidad, pero ya sabe hacer algo, ya sabe, no sé, que ellos saben que puede hacer un ongorongo y venderlo, o vivir de eso, bueno, ahora con esta crisis no, pero uno puede vivir del arte y es autosustentable, y tú eres tu propio jefe, en el sentido de que vives la vida, pues vives el día a día, no estás tan estructurado como el sistema que te aplica el gobierno o un colegio que tienes que estar encerrado. Tú podías aprender al aire libre, desde la luna, como el mar, no sé, que se rige por la luna del mar, donde sale el pipi, cómo sale, en qué marea alta, marea baja, donde sale el pipi blanco, el pipi café. Entonces hay muchos niños que no lo saben siendo hijos de Rapa Nui, porque están tan pegados al celular o al computador. Entonces uno piensa que a los niños no les interesa, y sí les interesa, porque uno le enseña al niño con el ejemplo. Si ve que su papá pesca, si ve que su mamá no sé, ellos aprenden solo mirando. Yo aprendí sola mirando, nadie me dijo, Vanessa, hace así, o aprende así a limpiar el pipi o el pur. Yo lo aprendí mirando, y así uno también tiene que enseñar al niño con ejemplo. El ejemplo enseña más que las palabras.